Y arrancamos con el segmento de análisis político, esto es a cambio de qué, y vamos a tener el aporte que nos va a hacer el analista político Carlos Fara, que está en este momento en conexión con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Carlos, leí tu última columna en donde explicabas que el gobierno está en una posición defensiva. Ujú. Después de haber estado en una posición mucho más agresiva o de ataque y hasta de provocación, ahora está en una posición defensiva. ¿Eso indica que ha perdido fortaleza, que ha perdido base de consolidación? Mira, lo que creo que primero, digo, la verdad es que todo gobierno, tarde o temprano, se le empiezan a aparecer crisis o problemas que están más allá de lo específico de la gestión, ¿no? En Ujú. este caso particularmente, me parece que el gobierno, digamos, estaba como muy seguro de sí mismo, ¿no? Cuando cumplió el primer año. Y entonces, algunas situaciones son errores políticos, para mi gusto, el discurso de Davos o no haber tenido una estrategia consistente para el nombramiento de los dos jueces de la Corte, y otros, digamos, como que se metió en camisa once varas, como el tema del CryptoGate, o esta polémica entre Santiago Caputo y Manes, etcétera, digo, cosas absolutamente innecesarias que no tienen que ver con temas de la gestión específicamente, en donde, bueno, es como razonable que se arme polémica. Entonces el gobierno lo que le pasó fue que tuvo que salir a la defensiva, cosa que no le gusta, porque siempre estuvo, digamos, a la ofensiva, sobre temas que no tienen que ver con su programa de gobierno, sino que son otras circunstancias, y cuando vos tenés que salir de atacar para defenderte de temas que no son prioridad de la gente, eso empieza, digamos, a hacer algún ruido en la opinión pública, ¿no? Ujú. Y eso es lo que en estos últimos 2 meses lo que ha pasado, y por eso, digamos, de alguna manera de a ratos se lo ve al gobierno como más nervioso, ¿no? Como un poco desenfocado, ¿no? El objetivo puede ser distraer a la opinión pública de las cuestiones fundamentales, medulares, la economía, la seguridad. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, me parece que en el tema de economía, es un tema que por ahora el gobierno viene con balance a favor por la reducción de la inflación, por la estabilidad que viene logrando y porque hay una incipiente, digamos, reactivación económica, ¿no? Con lo cual, digamos, distraer a la gente de un tema en el cual el gobierno le está yendo bien, mucho sentido no tiene. Claro. El tema seguridad es un tema en donde el gobierno, de la mano de Patricia Bullrich, también tiene un balance positivo, por lo menos en la parte que le toca, y de recordar, digamos, que seguridad es más una responsabilidad de las provincias. Entonces, me parece que, insisto con el punto, yo creo que el gobierno de alguna manera se agrandó, y cuando un gobierno se agranda, tiende a cometer errores, paradójicamente, digamos, ¿no? Y esto es lo que me parece que el gobierno le está pasando, digamos, subirse a esta batalla cultural que no son cosas importantes para la gente, pensando que la gente aplaude cualquier cosa. No, la gente aplaude resultados sobre los temas importantes, como le pasa a todo gobierno, ¿no? Ujú. En la mención de las patinadas del gobierno, creo que omitimos el tema del CryptoGate, Sí, Libra, totalmente. Ujú. tema que tiene derivaciones internacionales y relacionadas con la justicia. ¿Eso puede dañar la credibilidad de Milei en el exterior, la credibilidad interna también? Mira, efectivamente, es un tema, digamos, opaco, ¿m? Que recién empieza, además, tal cual vos lo decís, no es un tema, digamos, que está solamente en manos de la justicia argentina, en la medida en que está en manos de la justicia en el exterior, son situaciones menos controlables, ¿no? O sea, no controlables por la política argentina. Entonces yo te diría que eso, digamos, en la medida que es opaco, siempre genera, sobre todo para el público más moderado, que efectivamente votó a Milei en la segunda vuelta, es el público más republicano, por así decirlo, son cosas que efectivamente le pueden hacer ruido y que en la medida en la cual vaya pasando el tiempo y nos vayamos enterando de más detalles, aun cuando no haya habido ninguna intencionalidad de cometer corrupción, de todas maneras, digamos, por lo menos va
a sonar a desprolijidad o a imprevisibilidad, ¿no? Entonces, es un tema que el gobierno se tiene que cuidar, sin duda. Bien. Otro de los temas que está trayendo controversia es la apertura de los mercados, lo que esto está generando dentro de la industria textil y la posibilidad de una devaluación. Ven que el peso está muy sobrevaluado, que el dólar tiene que encontrar otro equilibrio. Esto lo dicen economistas, lo dicen empresarios. Y el dólar empezó a subir, por lo menos en lo que va del comienzo de esta semana. ¿Crees que también es un punto flojo del gobierno este? Bueno, es un tema muy complejo, no solamente por lo que tiene que ver con el impacto en la producción argentina, sin lugar a dudas, la dificultad de competitividad de las exportaciones, sino que también acá, digamos, se juega una cantidad de detalles del acuerdo con el Fondo Monetario que desconocemos y los vamos a desconocer seguramente en las próximas semanas, ¿no? Ujú, Que tiene que ver con que, bueno, si la gran pregunta que el mercado se hace es si se terminó el crawling peg, ¿no? Que se terminó, digamos, el cambio fijo administrado por el gobierno y entonces pasamos a un sistema de flotación entre ciertas bandas que, bueno, obviamente, digamos, como pasa en todos los países del mundo, normales, el dólar se mueve, el valor del dólar se mueve. Pero eso en la Argentina particularmente tiene digamos, un impacto sobre la psicología social importante. Entonces eso puede traer, digamos, ruidos y ni hablar si efectivamente, como se supone, el Fondo Monetario, digamos, firma el acuerdo con Argentina, pero a condición de que la Argentina recupere reservas, ¿no? Que hoy las sí. tiene negativas. Y eso tiene una sola palabra que se llama devaluación, a la corta, a la larga, mayor o menor, digamos, pero es así, ¿no? Ah, sí, Eh, antes o después. Claro, entonces me parece que eso es un tema. La cuestión acá es si el Fondo Monetario le dice, bueno, está todo tranquilo hasta octubre y después de octubre tomen el toro por las astas, o si efectivamente el fondo le empieza a exigir antes de las elecciones que empiece a adecuar esta política de van de flotación del valor del dólar, ¿no? Bien, bien. Dentro de un rato cierra la presentación de alianzas para las elecciones intermedias en la ciudad de Buenos Aires que van a tener lugar el 18 de mayo. ¿Vos ves alguna posibilidad de una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? No, me parece que ya, digamos, no, Descartado. me parece que no hay espacio, por lo menos en esta oportunidad, lo cual no significa que esto sea, digamos, que todas las tensiones que estamos viendo no sean el prólogo de un acuerdo para una alianza a nivel nacional que recién hay que escribirla a principios de agosto, o sea, prácticamente dentro de 5 meses, que en Ujú. Argentina es una eternidad. Pero me parece que ya no, sé sí, que yo creo que ahora están, digamos, todo el mundo en la tónica, o las dos partes, digamos, en la tónica de confrontar y medir fuerzas, saber cuánto tiene cada uno y a partir de eso ver cómo queda posicionado para adelante, con una pequeña aclaración, ¿no? En estas horas cierran alianzas, ¿m? Pero no se inscriben candidaturas, ¿no? No, no, eso es a fin de mes. Claro. Entonces esto significa en el plano de lo formal que por ahí vos y yo no escribimos una alianza, pero finalmente decidimos hacerla y entonces vos incorporás gente mía en tus listas como si fuera una alianza, ¿no? Ujú. O Esa es sea la que estrategia de la reta, o sea, de haberse presentado por fuera del PRO. bueno, yo no descarto nada, ¿no? Me parece que todavía hay muchas cosas abiertas que eventualmente podrían llegar a pasar, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso particularmente del PRO y la Libertad Avanza, esta foto que vimos en los últimos días de Santilli y Ritondo hablando con Javier y con Karina Milei, en donde de alguna manera abren esta puerta, ¿no? Que esto no es una alianza, no vamos a hacer una alianza formal, pero quizá gente del PRO se incorpora a la lista de la Libertad Avanza. Digo Ujú. esto para presentar un poco todo el mapa que puede llegar a desplegarse eventualmente. Bien, bien. Entonces deberemos seguir esperando a que, bueno, se vayan consolidando las situaciones y nos vayamos enterando de quiénes van a ser los candidatos y cómo se van a fusionar o no las situaciones. En este contexto, Jorge Macri,
que va a ser una de las primeras elecciones que va a haber acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Lo ves con fuerza para mantener las bancas que tenía? Ahí la mitad de la Cámara se renueva. Ujú. Mira, yo creo que lo más probable, digamos, es que el PRO, solo con algún aliado, caiga mucho en porcentaje, ¿no? Ujú. Digamos, yo creo que lo más probable es que vayamos a ver, digamos, un electorado muy fragmentado, ¿m? Con el PRO, la Libertad Avanza, el peronismo, Rodríguez Larreta, quizá, digamos, una coalición radical socialista y la coalición cívica, o sea que hay por lo menos tres o cuatro actores, que van a fragmentar mucho el voto, y yo te diría que eso, aún ganando, ¿no?, el PRO de los Macri, creo que de todas maneras, de alguna manera sale debilitado de esta situación. Bien, y se menciona el nombre de Martín Lustó para ir como cabeza de lista de la UCR. ¿Ves esto posible? ¿Lustó pasa de senador a legislador? ¿No es una degradación importante? Sí, pero bueno, viste que en política muchas veces hay que ir a defender ciertos espacios, te guste o no te gusta, ¿no? Ujú. No lo descarto, realmente no lo descarto. También me parece que es una figura que está teniendo problemas de proyección pública, Y de desgastado, ubicación claro, ideológica también, que no exactamente. sabemos dónde está o con quién está. Claro, y con mucho conflicto interno, él es presidente del radicalismo, con mucho conflicto interno dentro del partido, con lo cual, digamos, su tarea de presidente del propio partido también está deslucida. Pero no lo descarto, digamos, porque la verdad es que tampoco ese espacio centro moderado socialdemócrata tampoco tiene otras figuras, ¿no? Como para poder competir, con alguna ventaja, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Fara, por haber estado con nosotros y en un par de semanas volvemos a contactarte. Con muchísimo gusto, que tengas linda noche. Igualmente, adiós.